Muy bien, vamos a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. Hoy vamos a tratar de conocer lo que es el ciclo o cadena de transmisión de las enfermedades, ¿sí? Lo que hicimos la clase pasada es ubicarnos en el ambiente donde se va a desarrollar la cátedra. Es por eso que vimos las necesidades humanas de Henderson y de Maslow, para un poco conocer la impronta, el objetivo que tenemos en la atención de los pacientes. Es decir, que nuestra intención es que la atención dada por cualquier trabajador de la salud sea holística, ¿no? O sea, que tomemos contacto con la persona en todo sentido. Ustedes, por la profesión misma, no tienen la posibilidad que tienen los otros trabajadores, dado que ustedes reciben el paciente y después pasa la anestesia, y cuando se recupera de la anestesia ya salió del quirófano, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera es importante valorar a la persona en su integridad, saber que aunque dormido es una persona que está y que merece todo respeto, ¿no es cierto? Entonces ahora ya sí nos vamos a abocar a lo más específico de la profesión de ustedes. Vamos a tratar de conocer cuál es el ciclo o cadena de transmisión de las enfermedades. La puerta de entrada de los microorganismos son la boca, la nariz, la garganta, heridas en la piel y mucosas, grietas o heridas en las vías genitourinarias u otros orificios del cuerpo, como puede ser el conducto auricular, la nariz, es decir, donde se le ocurra, digamos, ¿no? Pese a que cada uno de los órganos y sistemas que componen los distintos, que componen el cuerpo humano, tienen alguna forma de protección. Por ejemplo, el aparato respiratorio, en las vías superiores respiratorias, por ejemplo, en la nariz, que está compuesta, ¿no es cierto?, por las dos fosas nasales, también llamadas narinas, están compuestos, la mucosa está compuesta por cilias, o cilios también se dice, ¿no? Que son como unos pelitos. Estos pelitos, ¿qué hacen? Impiden la entrada de cuerpos extraños, de microorganismos que están en el ambiente, a la vez que humidifica y da la temperatura adecuada al aire que estamos inspirando. Por dar un ejemplo de puertas de entrada al organismo de los microorganismos patógenos y cómo nuestro cuerpo está preparado para evitar en lo posible que ingresen estos microorganismos, ¿no es cierto? Por eso decimos puertas de entrada, nariz, boca, heridas. Nosotros técnicamente decimos solución de continuidad cuando tenemos una herida. La piel con solución de continuidad, que es la puerta indicada de ingresos de microorganismos a través de las uñas, a través del rascado que hacemos, ¿no es cierto? Las vías genitourinarias, que tienen mucosas, eh, permiten el ingreso de estos microorganismos que son patógenos. Por eso a eso nosotros denominamos puertas de entrada, ¿sí? Esta puerta de entrada
del agente infeccioso va hacia un reservorio. Este reservorio puede ser otra persona, pueden ser las plantas, animales, artrópodos como pulgas, garrapatas y piojos. Es la propia persona, nosotros mismos podemos ser reservorio, tenerlo y contagiar a partir de allí. O sea que tenemos la puerta de entrada, tenemos la puerta de entrada del agente infeccioso, aunque tenemos que saber que no todos los microorganismos son patógenos, hay algunos que no son, que están en el medio ambiente, pero que no nos causan enfermedad. En el caso sí de los microorganismos patógenos, nos provocan enfermedad. Y nos convertimos en reservorio, sin saber que lo llevamos. Como en el caso del COVID, por ejemplo, ahora, se llamarían portadores asintomáticos. No presento ningún síntoma, sin embargo contagio a los demás. Y así hay otras enfermedades que se contagian de esta manera. Y tenemos que tener también una salida. La salida de estos microorganismos puede ser a través de las heces, a través del vómito, de las secreciones, de la nariz, de la garganta, del aire que expiramos, de la piel, de las mucosas, de los exudados, de la saliva. Por ejemplo, las gotitas de flush. Creo que ya hablamos de esto en la clase pasada. ¿Qué son las gotitas de flush? ¿Lo hablamos o no? Pero antes no se escuchaba. Mami, ¿estaba mal? Bueno, entonces, estas gotitas se llaman de flush. ¿Por qué? Porque la persona que las descubrió tenía de apellido flush. Las gotitas de flush son aquellas que normalmente expelemos todos cuando hablamos, cuando reímos, cuando gritamos. Y las expulsamos hasta 3 metros de nuestro cuerpo. Estas gotitas de flush quedan en el ambiente, hasta 3 horas en algunos casos. Esto hace que ¿Qué le dijo la U? nos podemos... cierren, chicos, cierren sus micrófonos. Hay alguien que está hablando con una criatura. Ay, déjame en paz, no escucho nada. Naranja, le dijiste. Mentira. Chicos, No quiero naranja, ¿puedo? cierren los micrófonos. ¿Puedo más? Sandra, ¿vos tenés abierto tu micrófono? Más. Creo que sí, profe. ¿Lo desactivo? Sí, porque les molesta. Bueno. Mara López, no tenés cámara. Entonces, esas son las gotitas de flush que permanecen en el ambiente y que contagian. Dicen algunos infectólogos que hasta 6 metros llegan las gotitas de flush. Fíjense todos los cuidados que tenemos que tener, de ahí que se use el barbijo, y que va a llegar un momento, porque los barbijos que usamos ahora es para no contagiar a los demás, ¿no es cierto? En realidad el barbijo tendría que ser tricapa para que no penetre ni salgan los microorganismos, ¿sí? ¿Se entiende? Estas son las gotitas de flush, que son una forma de expeler microorganismos durante la exhalación, ¿sí? Pero también necesitamos los vehículos de transmisión, que es lo que termino de explicarles, ¿no? Que son las gotitas de flush, el aire, el agua, los alimentos, el polvo, la suciedad, los insectos también,
son vehículos de transmisión, como por ejemplo el mosquito, que es productor del dengue, y los fómites. Fómites denominamos a todos aquellos objetos, fíjense que podemos, el celular, a quien escupimos, salen las gotitas de flush, ¿no es cierto? Permanentemente está contaminado con nuestras secreciones. En el supuesto caso que prestemos a otro estando enfermos, es una fuente, es un fómite, es una fuente de contagio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Muy profe. bien. Entonces, esto, como ya les dije, debe ser, para poder contagiar y producir enfermedades, debe ser un microorganismo patógeno. ¿A qué llamamos microorganismo patógeno? A los microorganismos capaces de producir enfermedad. ¿Sí? Sí, virtual no. Este agente, el microorganismo patógeno, va a tener que tener un reservorio, un sitio donde esperar crecer y multiplicarse. Que este microorganismo, además, fue dejado, abandonado por otra persona a través de una vía de salida, que ya dijimos cómo. Y emplear un medio de transporte, un vehículo de transmisión, por el que va a penetrar a otro cuerpo de una persona sensible a ese microorganismo patógeno. Entonces, en ese momento, se constituye en huésped y posible reservorio para reanudar este ciclo. ¿Sí? Entonces, volvemos a la diapositiva anterior. Tenemos una puerta de entrada, ¿sí? Boca, nariz, garganta, soluciones de continuidad, vía genitourinaria y otros orificios del cuerpo. Que es lo que entra el microorganismo, que tiene que ser un microorganismo capaz de producir enfermedad, es decir, un microorganismo patógeno. Ir hacia un reservorio, donde va a crecer, donde se va a desarrollar y donde se va a multiplicar. O sea, tiene que encontrar un medio adecuado. Que ya dijimos que podemos ser nosotros mismos, animales, artrópodos, como las pulgas, las garrapatas, los piojos, ¿no? Ahí se multiplica y sale nuevamente para contagiar. Lo hace a través, como ya dijimos, las heces, el vómito, secreciones, que pueden venir de la garganta, de la nariz, del aire que expelemos, que está contaminado, de la piel y mucosas. Pero para que esto se produzca y pueda infectar a otra persona, necesita de un medio de transmisión, ¿no? Que puede ser nosotros, nuestras manos, nosotros estornudando y no respetando las normas de bioseguridad de cómo debemos cubrirnos, alimentos, el polvo, la suciedad e insectos, ¿cierto? De allí sale, por ejemplo, la Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿cierto?, es un microorganismo patógeno que es la más frecuente, que es el que provoca las diarreas. Es una bacteria que provoca diarreas por la falta de higiene en las manos. El ciclo que tiene la Escherichia coli, fíjense, que llega a infectar a pacientes, esto en lugares de internación, cuando no se respetan determinadas cosas. El ciclo que tiene entre el reservorio y la transmisión son las manos, y el ciclo es mano, boca, ano. Me fui al baño, no me lavé las manos, vine y me senté a comer. Agarré el pan que está en la mesa y contagio a los demás. Otra forma también, que de otro tipo de microorganismos patógenos de las bacterias, que son las más pesadas,
son los ductos de los aires acondicionados, especialmente en las terapias intensivas, en la neonatología. Por eso tenemos que tener especial cuidado de estas cosas y siempre estar atentos. Los quirófanos, en forma permanente, deben tener una temperatura de 24 grados, a veces menos, invierno o verano, ¿no? Entonces, hay que vigilar, es responsabilidad de todo el equipo quirúrgico de estar atentos a este tipo de cosas que a veces pasan desapercibidas, como son los ductos de los aires acondicionados centrales, por supuesto, ¿no? Que cada tanto hay que hacer una limpieza profunda de estos ductos, porque también son fuentes, son reservorios, son reservorios. Bueno, es así que una vez que aprendemos de lo que es este ciclo y de la importancia que tienen, es necesario cuidar esto que les estoy diciendo. Entonces, los reservorios comunes de agentes infecciosos que causan enfermedades en nuestra especie, o sea, en nosotros los humanos, son otras personas, como el caso que le estaba contando a través de las gotitas de fluid, los animales, las plantas, el suelo, los artrópodos, los mosquitos, pulgas, garrapatas, y las vías de salida por las que este agente infeccioso, se llama agente infeccioso porque provoca enfermedad, deja el reservorio para trasladarse. Bueno, el reservorio generalmente es el aparato respiratorio o el gastrointestinal, como le dije recién, de la Escherichia coli. La piel, la mucosa, la sangre, las secreciones y excreciones de las personas, ¿no es cierto? Y también los microorganismos que están en el suelo naturalmente, lo llevamos con los zapatos que trajimos de afuera, y estos no requieren vía de salida, por supuesto, porque están en el ambiente. Entonces, ¿cuáles son estas vías de transmisión? Los alimentos crudos, aquellos que no están bien cocinados, como la carne vacuna, la carne de cerdo y otros productos que sean de origen animal. ¿No es cierto? Sabemos nosotros que para llegar a la carnicería pasan por muchísimos procesos y se pueden llegar a contaminar por bacterias propias del animal o que se fue adquiriendo en este proceso. ¿No es cierto? Es por eso que tanto se insiste actualmente en no romper la cadena de frío, ¿verdad? Esto es una cosa que lo sabemos todos también, tenemos que tener especial cuidado, inclusive cuando esté en proceso de descongelar las carnes, por ejemplo, no pueden hacerse afuera, tienen que estar dentro de la heladera, hasta que termine de descongelarse cuando se lo saca del freezer. Otra, conocida como fauna nociva, son, porque transportan este tipo de microorganismos, son las cucarachas, que en resistencia es casi imposible combatirlas, las moscas, las ratas. Estos animales nacen y se reproducen en lugares contaminados. ¿Las cucarachas dónde están? En las cloacas, ¿no es cierto? Desde allí se movilizan. Las ratas también. ¿Bien? Las moscas también están entre los excrementos. Imagínense que vuela una mosca que viene de los excrementos o de los residuos, se posa en nuestra comida y nos deja una bacteria. Por eso hay que tener especial cuidado en el control de vectores, así se llama técnicamente. Control de vectores.
y de los lugares contaminados. O sea que siempre vamos a decir, lo importante es la higiene, y en el hogar es limpio y seco. No se vayan a olvidar nunca de esto, chicos. Limpio y seco. No podemos dejar las cosas húmedas. Los baldes con que lavamos el piso tienen que quedar boca abajo, no boca arriba, porque siempre quedan restos de agua, y es lugar óptimo para que crezcan alimañas, este tipo de microorganismos patógenos, ¿cierto? Entonces, en estos lugares, ellos se transforman, esto que estamos mencionando, no porque los produzcan, sino porque se les pegan, se les adhieren, y son ellos los que transmiten la mosca, la rata, los mosquitos, ¿sí? Que son todos cuidados que tenemos que tener nosotros como sociedad responsable. No podemos esperar que venga otro solucionando los problemas, o sea, el descacharrado, la forma como tenemos que tener los floreros, la higiene del hogar, el combatir estas alimañas, porque ellos son vehículos de transmisión de muchísimas enfermedades. Otra forma es el agua contaminada, aquellas que son de aguas estancadas, o, por ejemplo, como el río Negro, que está contaminado por los desechos de las fábricas, ¿ven? O con riego de productos con aguas residuales, ¿verdad? Eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esos son los vehículos de transmisión. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Como ya dijimos, el aparato respiratorio, o sea, el virus de la gripe, por ejemplo, ¿por dónde entra? ¿Sí? Está en el aire, que son enfermedades que se contagian por vías respiratorias, están en el ambiente o en nuestras manos, ¿sí? En caso de las vías digestivas, puede ser esto que el no higienizarnos al salir del baño, como en el caso de la Escherichia coli, que de esta forma nos contaminamos. También en la piel tenemos los hongos, que son transmitidos por contacto de piel a piel, ¿verdad? Como por ejemplo el pie de atleta y otros tipos de hongos que nos contagiamos en las piletas, en el verano, en los vestidores, en los vestuarios, ¿no es cierto? Nos contagiamos de estos hongos. La vía sexual, por supuesto, con las enfermedades de transmisión sexual, por falta de higiene y por falta de controles médicos, y así diferentes formas de poder contagiarnos, ¿sí? Entonces, estos vehículos de transmisión de agentes infecciosos están representados, por ejemplo, en el aire, ¿qué puede haber? Ese es mi perro que está ladrando. Espera un segundito, chicos. En el aire tenemos, por ejemplo, el Mycobacterium de la tuberculosis, que generalmente se adhiere al polvo, u a otras partículas que son muy pequeñas y que es llevado por las corrientes del agua. Esto se encuentra en el ambiente, se pega a las partículas, al polvo, y puede ser llevado, transmitido a través del agua. En el caso del Mycobacterium de la tuberculosis. Otro es el agente que causa el cólera,
que puede ser transmitido por las aguas contaminadas por heces, ¿eh? Por materia fecal. Y por supuesto los alimentos, que son las cepas de estafilococos, que es el agente causal de la gastroenteritis, que puede ser transmitido por alimentos que están mal refrigerados, los famosos estafilococos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos y caminábamos por el centro y veíamos las tortas y demás, y yo les decía, fíjense, esas tortas están llenas de estafilococos, porque todo lo que en la comida que permanece mucho tiempo, en esos, ¿cómo se llama? Ahí donde se ven las tortas y demás, esos exhibidores, digamos, pero la verdad que están contaminados por estafilococos, si no es fresco, digamos, ¿no? Entonces, son formas. Chicos, si se corta, hacemos como hicimos la otra vez, entramos nuevamente al enlace, ¿saben? Muy bien. Entonces ahí vemos el dibujito, el de la tuberculosis. A ver si puede correr, no. ¿Cómo se llega, digamos, y el daño que causa la tuberculosis, ¿sí? Muy bien. Fíjense aquí en esta diapositiva cómo estos microorganismos, esta bacteria, fíjense el aspecto que tiene. Es una bacteria que causa la tuberculosis. O sea, entra al organismo, que puede ser a través de la vía digestiva o de la vía respiratoria, pasa por todas las vías superiores, bronquios, bronquiolos, y llega al pulmón este tipo de bacterias que causa la tuberculosis. Que se cura, pero se cura con constancia, ¿sí? Bueno, el famoso cólera. ¿Cómo se contagia el cólera? Que nosotros, el Chaco particularmente, estuvo muy expuesto al cólera, ¿no? Aquí esto se contagia, el cólera nos entró aquella vez por Paraguay y por el otro lado con Bolivia, bebiendo agua contaminada. El agua está contaminada, entonces la ingerimos, ingresamos el virus. Comiendo con las manos sucias, nuestras manos. Hoy yo le contaba a otros alumnos que me decían, ay, profe, pero el colectivo, por ejemplo, ¿no? Uno sube al colectivo, se sienta, agarra el respaldo, y yo le decía a los chicos, pasó otro antes que se metió el dedo en la nariz, se prendió, tosió, estornudó, y uno pone las manos, llega a la casa, no se lava, no sabe qué es lo que lleva en las manos, y porque son un vehículo, y por cierto, productor de muchísimas enfermedades. Utilizando los utensilios de cocina, de comer, sucios, hay que tener especial cuidado con los alimentos en crudo, como la lechuga, por ejemplo, todo lo que sea, las verduras en crudo tienen que pasar por el proceso del agua con lavandina al 1%, y después recién proceder al enjuague y guardar en la heladera. ¿No es cierto? Bueno, esto, ¿cómo se evita? Cuando no tenemos agua potable sabemos que se puede hervir el agua, pero el agua hierve, ya sabemos, a 100 grados, y las bacterias pueden sobrevivir a este tipo de temperatura. Un lavado de manos concienzudo, que ya aprendimos, porque hasta el cansancio nos enseñaron el año pasado con motivo de la pandemia y nos siguen recordando hasta ahora. El mantenimiento de los residuos tapados tanto en la casa como en la vía pública, ¿no es cierto? Y el mayor cuidado con los alimentos que vamos a ingerir, digamos, ahí en esta higiene. Bueno, el caso del cólera, ustedes saben que
las personas que se contagian tienen una diarrea constante y se deshidratan y mueren por eso, ¿no? En el caso de las gastroenteritis, aquí tenemos, por ejemplo, son casos conocidos, los de las hamburguesas, que vamos y compramos por allí, entra algún estafilococo y nos produce la famosa gastroenteritis. ¿Por qué se llama gastroenteritis? Porque nos afecta los intestinos, al aumentar el peristaltismo produce diarrea, y al aumentar este peristaltismo produce mucho dolor y podemos llegar a deshidratarnos por el problema de las diarreas, ¿cierto? Ese es el caso. También existe el contacto endógeno, ¿no? Que endógeno es adentro, ¿sí? Es una forma de transmisión de una parte del cuerpo a otro de la misma persona. Por ejemplo, de una herida infestada nos podemos rascar y nos podemos llevar a otra parte del cuerpo. Entre nosotros mismos nos podemos contagiar. En una sola persona, digamos, se puede contagiar. Por eso hay que tener especial cuidado con las heridas y el tratamiento que le vamos a dar a las heridas, que como decimos técnicamente, solución de continuidad, se dice cuando hay una herida, ¿no? Hay piel con solución de continuidad. Bueno, el contacto personal es un medio casi frecuente de transmisión, ¿no es cierto? Como puede ser el coito, el beso, ¿bien? O al tocar partes infectadas del cuerpo o que tengan secreciones, como el exudado de una herida infestada, o cómo se contagia a través por las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Cuando hay alguna lesión en los genitales y se produce el contagio. Hay contagios, todos los contagios por la vía de transmisión sexual son muy importantes, ¿no es cierto? Como la blenorragia, la sífilis, que es una enfermedad que es hereditaria, que se sigue transmitiendo, y el SIDA, que todavía no está erradicado, por lo tanto hay que tener cuidado. Es decir, que cuando uno hace la tarea de la prevención de la salud por el uso de profilácticos, sabe por qué lo hace. Digamos, sabe por qué lo hace. Y cada uno de nosotros debe cuidarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las lesiones que causa y además, ya les digo, en el caso de la sífilis, que pasa de generación en generación. Son muy conocidos los casos porque uno puede ver a las personas con antecedentes sifilíticos, cuando tienen nariz sencilla de montar, piernas en sable, hay un antecedente sifilítico en su generación, ¿no es cierto? Así que hay que tener especial cuidado, y en el caso del SIDA, ustedes saben que, como su nombre lo indica, provoca un síndrome de inmunodeficiencia que lleva a la muerte, digamos. En sí el virus no mata, sino lo que hace es bajar todas las defensas y que la gente se muera de una neumonía o de otra infección, ¿no? Bueno, de las gotitas de Flush, ahí tienen la explicación ustedes ahí ven las gotitas de Flush en la diapositiva, ¿no? Esto que ustedes ven allí, no lo vemos cuando estamos hablando, cuando estamos riendo, pero la verdad que es así, ¿no? Toser, gritar, hablar, ¿no? Entonces hay que tener especial cuidado, porque la gripe